Bueno, no sé si se acuerdan, ¿qué enemigos tenía o adversarios tenía Jesucristo cuando Él estuvo acá en la tierra? ¿Qué adversarios tenía el Señor Jesús? Que lo confrontaban, que lo desafiaban, que le ponían trampas. Por acá ya lo soplaron, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los adversarios de Jesús que se le ponían en el camino? ¿Se acuerdan ahí quiénes eran? Los fariseos. Y los También otros. Pero uno que él le dedicó unas cuantas palabritas fueron los fariseos. Y los fariseos eran un grupo religioso, de ahí del judaísmo, un partido religioso del judaísmo, extremadamente celosos de lo que era la ley, de lo que eran las costumbres, y eran tan manijeados y tan extremos que se habían alejado del corazón de Dios, se habían alejado del valor genuino de la ley. Y Jesús choca con estos fariseos. Incluso le dice, ¿se acuerdan qué palabras usa Jesús para referirse a los fariseos? Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Mirá qué elogio que te digan eso. Sepulcros blanqueados. Adentro está todo podrido, pero para afuera blanqueado. Hay que pensarlo, ese sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Adentro está todo podrido y afuera todo lindo, ¿no? Eran gente que se mostraba víboras por fuera de una manera, víboras, ahí está. Todo palabras que uno no se imagina, ¿no? En la boca de Jesús, pero están ahí y el Señor lo dijo. Y estos fariseos, este partido, esta gente, tenía algunas características. Que era, bueno, por un lado esto, mostrar por fuera algo que por dentro no eran, ¿no? También tenían la característica de hacer las cosas sin amor, hacer las cosas sin una intencionalidad de amor, ¿no? Los movía a otras intencionalidades. Tenían un lenguaje religioso o hiperreligioso, podían expresarse, dice que hacían oraciones bien largas para que todos les escucharan, que se paraban en los mejores lugares de las plazas a orar para que todos vieran cuán buenos que eran, que se sentaban en los mejores lugares en el templo. Ostentaban su fe, mostraban que ellos eran mejores, que no eran como los otros, que ellos eran mejores, que habían sido elegidos, y habían perdido la coherencia entre decir y el ser, o entre el ser y el decir. Habían perdido la coherencia. Y está bien, nos queda cómodo que ellos sean así, ¿no? Que ellos sean así, que los religiosos sean así. Pero yo cuando leo estas cosas, me veo identificado en algunos momentos de mi vida con alguna de estas cosas que acabo de decir. Y la otra vez fue a una iglesia y un hermano decía, hablando con otro, decía, te enfariseaste. Es como una palabra, ¿no? Te enfariseaste, como que te vino el fariseo, te salió el fariseo de adentro, ¿no? Y nosotros podemos caer en estas formas de conducta, en estas formas de mostrar por fuera algo que por dentro no somos. Y me ha pasado y nos lleva a sufrimiento, nos lleva a dolor, nos lleva a no estar bien con nosotros mismos, ni con Dios, ni con los demás, ¿no? Este tipo de actitudes. Por eso, en forma irónica, armé una lista de 8 pasos para que seas un religioso. ¿Ah? 8 pasos para ser un religioso. Un religioso en este sentido negativo. Como estamos en el tiempo donde se abolió el contexto y la ironía, estoy diciendo que lo que voy a decir es lo opuesto a lo que hay que decir, ¿sí? Vamos a enseñar por el opuesto. Entonces lo que voy a decir es lo que no hay que hacer, ¿sí? Pero por las dudas, que quede grabado, como no hay contexto, y no hay ironía ni nada, ni sarcasmo, que quede claro eso. Bueno, si querés ser un religioso, tenés que contar y hacer los siguientes 8 pasos. Vamos a buscar el primer paso. Marcos 2:27. Un religioso en el sentido negativo, peyorativo del término, ¿no? No en el sentido positivo. Un religioso tipo fariseo. Tipo fariseo, ¿va? Un religioso de los que no le gustaba Jesús. Si querés ser un tipo religioso, una tipa religiosa de los que no le gustaba Jesús, bueno, tenés que hacer lo siguiente. Marcos 2:27. Alguien que lo lea ahí, por favor. También
día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí está. ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús había hecho un milagro ese día y ellos decían, no, ¿cómo vas a hacer el bien en este día? ¿Cómo vas a sanar en este día si es el día de reposo? Imagínate al punto de religión que habían llegado, que los tipos ponían por encima la norma que la persona. Entonces, si querés ser un religioso, tenés que poner por encima la norma que la persona. Tenés que amar más la tarea o lo que se pide hacer que al dador de la tarea. A veces nos puede pasar que nos enamoremos de nuestros ministerios que Dios nos dio, desde hacer tareas, de hacer actividades, pero nos olvidemos de amar al que nos dio esos ministerios o esas actividades, a Dios. Si querés ser un religioso, contale a los demás todo lo que haces por los pobres, todo el bien que haces por los demás. Mostrá cuánto ofrendás, cuán bueno sos, publicalo en Instagram, subí fotos. Mostrá lo bueno que sos. Si querés ser un religioso, mostrale a todos lo bueno que sos y cómo ayudás a los demás. Y Jesús habló sobre esto. Y en Marcos 12, 41 al 44, lo leímos la vez pasada en el culto, muestra esas dos actitudes respecto a la ofrenda, ¿no? Marcos 12, 41 al 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Entonces, si querés ser un religioso, mostrá todo lo que das, todo lo bueno que haces por los demás, en el sentido orgulloso, ¿no? No estamos hablando de compartir buenas noticias, estamos hablando en el sentido de sacarse uno cartel. Y se acuerdan de Mateo 6.3, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nadie se entere cuando haces el bien. Qué lindo poder hacer el bien y que se entere solo el que se tiene que enterar, que es nuestro Padre, nadie más. Entonces, primer punto, si querés ser un religioso de esto que no le gustaba a Jesús, amá más la tarea que al dador de la tarea. Segundo punto, contale a todo el mundo lo bueno que sos, toda la ofrenda que das, todo lo magnífico que haces por los demás. Tercer punto que dijimos hoy, poné las normas por encima del amor. Lucas 13, del 10 al 17. Poner las normas por encima del amor. A ver qué les parece. Lucas 13, del 10 al 17. Alguien que lo lea, por favor. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, lo llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no detestáis el día de reposo, su buey, su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debían desatar de esta criatura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba, porque todas las cosas gloriosas hechas por él.
con todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, si querés ser un religioso, poné las normas por encima del amor. Esta gente ponía el sábado por encima de la sanación. Es un punto que vos lo lees y a mí me llama la atención, pero a veces podemos transformarnos en eso, ¿no? Poner las normas por encima del amor. Vamos a ir a lo que ya me spoileó un poco mi papá en Juan. Primera Juan 4:20. Otro punto para ser un religioso de estos que no le gustan a Jesús. A ver, Primera Juan 4:20. Tenemos otro tip, digamos, para ser un religioso. ¿Alguien lo tiene? 20. Primera Juan 4:20. Desde hace, es una conversación de Jesús con la mujer samaritana. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado. Primera Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano, ¿no? Como lo que veníamos hablando en la Santa Cena, lo que veníamos hablando en la predicación del domingo pasado, tener esa coherencia, ¿no? Y si querés ser un religioso, decí que amás a Dios, pero olvídate de amar al prójimo, ¿no? Si bueno, yo amo a Dios, pero con mi enemigo o el que me cae mal, de otra manera. Y acá es muy clarito, ¿no? Si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar a aquel al que no ves? Si querés ser un religioso de esto que no le gustaba a Jesús, una religiosa, no perdones. No perdones, ponete el balde. Mateo 6:12. Busquen ahí, a ver. ¿Se acuerdan de la oración que nos enseñó el Señor? Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Si querés ser un religioso, no perdones. Y la parábola en Mateo 18:21 también nos habla sobre esto del perdonar. A ver si se acuerdan de esa parábola. Mateo 18:21. Dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y después cuenta la parábola del rey que le perdona, ¿se acuerdan? A un funcionario le perdona X cantidad de dinero, le perdona 100 y después él se va, no lo mete en la cárcel y viene alguien que debía plata y le dice, dame los 10 que me debes, ¿no? Y después el rey hace justicia y lo mete a él en la cárcel. Como a veces somos así, ¿no? Nos olvidamos de que hemos sido perdonados y no perdonamos a los demás. Si querés ser un religioso, punto 6, tenés que ser servido todo el tiempo y no servir. Tenés que ser servido todo el tiempo y no servir. Tenés que convertirte en un parásito. Un parásito es aquel que vive de otras personas, le succiona la energía, la vitalidad a los demás. Dame, 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 mío, 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 quiero, necesito. Hay momentos que sí, pero todo el tiempo, bueno, y más estos religiosos que estamos hablando se servían de toda la estructura religiosa para enriquecerse, para mejorar ellos y no mejorar los más pobres, por ejemplo. Y este aspecto lo podemos ver en Mateo 20:28, un poquito más adelante, ahí donde estamos. Mateo 20:28. El ejemplo del Señor Jesús. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino, ¿para qué? Para servir, ahí está.
y para dar su vida en rescate por una multitud. No estamos hablando de no necesitar, de no pedir, de no tener momentos que nos apoyen. El tema es cuando lo usamos como una forma de vida y yo no sirvo a otros. ¿Sí? Hay algún momento que vos tenés que empezar a servir y a bendecir a otras personas. Ser servido y no servir. Si querés ser un religioso de estos que no le gusta a Jesús, tenés que vivir como un esclavo y no como un hijo. Gálatas 4, del 4 al 7. Y también podemos recordar Lucas 15, la parábola de la misericordia. Pero ahora vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 7. Y esto lo está escribiendo un ex fariseo. Así que vayan viendo que se puede salir de ese lugar. Gálatas 4, del 4 al 7 dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. A veces vivimos como esclavos, ¿no? Como el hermano mayor. ¿Se acuerdan de la parábola? Que se va el hermano menor, desperdicia todo, después vuelve a la casa del padre. El padre hace una fiesta, le da un anillo, le pone sandalias, le da ropa nueva, llama a todos los amigos, le mata un cabrito, hace tremendo asado. Y el hermano mayor dice: qué bueno, volvió mi hermano menor, que estaba haciendo cualquiera. No. Nos sentimos, yo me siento muchas veces identificado con ese personaje. Dice, se queja, ¿no? Recrimina el amor del padre. Y el padre dice: che, pero vos estás acá, vos tenés todos mis bienes, tenés todas las cosas, podrías hacer un asado cuando quieras con tus amigos. Y a veces vivimos como esclavos y no como hijos, que ya estamos en la casa del padre y podemos usar las bendiciones, experimentar las bendiciones de ser hijo y no ser un esclavo, ¿no? Y si querés ser un religioso o una religiosa de los que no le gusta a Jesús, pensá que ya lo has alcanzado todo. Si vos querés ser un religioso de estos que no le gusta a Jesús, pensá que ya llegaste, que ya sabés todo, que ya alcanzaste todo lo que tenías que saber, que ya creés todo lo que tenías que creer y que ya llegaste. Filipenses 3, Pablo les va a contar a estos hermanos de Filipos todos sus pergaminos, todos sus títulos, todo su currículum, y lo va a poner en la balanza con la persona de Jesucristo. Y acá están discutiendo sobre temas de la ley, sobre temas legales, y Pablo les va a contar que él, como un ex fariseo, pudo salir de ese lugar, y ir hacia otro lugar. Y Filipenses 3, del 1 al 14 lo leemos. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Ahí está hablando de esta gente, ¿no? Esta corriente farisea ahí en la iglesia también, ¿no? O judaizante, digamos, hoy. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Y acá Pablo le dice: bueno, mirá, yo si tuviera que poner mi confianza en las cosas externas, mirá quién soy. Y mirá todo lo que dice. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, es decir, confiar en lo que se ve, en lo externo. Y mirá el currículum.
Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor, por basura, dice otra palabra. Lo tengo como algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan en otro modo, Dios le dará a ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si sos cristiano, si sos cristiana, estás en una carrera que dura toda la vida, que es el proceso de santificación, de cada vez ir transformando tu mente, tu entendimiento, tu corazón, para parecerte cada vez al Señor Jesús. Es un proceso que dura toda la vida. Y es interesante que no dice ir cambiando, ¿no? Bueno, si vos llegaste a un punto, desde ese punto, crecer, no es ir pasando por distintos puntos, por distintos lugares, sino es ir creciendo en la fe. Y Pablo, siendo fariseo, logra decir esto y entender que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice ahí en Filipenses, ¿no? Y un fariseo como Pablo logró salir de esto. Y me cuestiono a mí, y les invito a cuestionarse a ustedes, ¿en qué punto se sienten reflejados de estos religiosos? ¿Te sentís reflejado en que amás más la tarea que el dador de la tarea? ¿Te sentís identificado en que le contás a todos los demás las cosas buenas que haces? ¿En que ostentás lo que das? ¿Te sentís identificado porque ponés las normas por encima del amor? ¿Te sentís identificado porque decís que amás a Dios pero no te cuesta amar a tu familiar, a tus amigos? ¿Te sentís identificado porque te cuesta perdonar a alguien? ¿Te sentís identificado porque estás todo el tiempo pidiendo que te den, que te ayuden y vos no das nada, no servís? ¿Te sentís identificado porque vivís como esclavo y no como hijo? ¿Te sentís identificado porque ya pensaste que lo alcanzaste todo, que ya está, que ya llegaste? Y en Job, no lo busquen, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sigue, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si nos sentimos identificados con alguna de estas cosas, actitudes de los religiosos que no le gustaban a Jesús,
Bueno, si hemos escuchado y si hemos conocido un poco más de Dios en el día de hoy por medio de su Espíritu Santo, como decía Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a cambiar esa actitud, ese sentir que muchas veces tenemos como estos religiosos que a Jesús no le gustaba nada. Y